Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Estamos muy contentos el día de hoy porque hoy nos acompaña Emir López. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Una invitación muy especial. ¿Cómo ha estado? Pues bien, trabajando en el ministerio y trabajando de manera personal también. Ahí estamos echándole ganitas. Y con mi familia, con muchos proyectos familiares también. Qué bueno, qué bueno. Me estabas platicando ahorita que vienes llegando casi a Estados Unidos. Sí, el día martes pues llegamos por acá a México y pues aquí estamos ya. Pues contentos por esta invitación. Y bueno, muy agradecido, es un privilegio que me hagan parte de este proyecto, ¿no? Y poder compartir lo que Dios está haciendo a través de nosotros y aprender también, porque sí he visto los que han hecho anteriormente, también he estado ahí. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, la vez que estamos iniciando, este proyecto inició porque Dios me había dado esa inquietud de poderle expresar nuestras experiencias a las nuevas generaciones. Entonces, pues creo que también va a ser de bendición todo lo que tengamos el día de hoy. Platícame un poquito, ¿por qué te fuiste allá a Estados Unidos esta semana? Apenas este fin de semana. Ujú. Bueno, he estado viajando a Estados Unidos, pues ya el año pasado viajé por escalas, en unos lugares estuve ahí, por proyectos familiares, esta última vez por asuntos pues, por asuntos de trabajo y de hacer pues pequeñas inversiones, aprender, llenarme de alguna manera de conocimiento, cuestión de negocios, ver cómo el modelo de negocios de otras personas y llenarme de ideas y Ujú. aprender, y mucho de la cultura americana que también nos puede beneficiar sus ideas. Por ejemplo, el fin de Ujú. año pasado estuvimos en Los Ángeles, en Nueva York, y como que de alguna manera por los recursos económicos que tienen, pues como que tienen hacen con las cosas con mucha excelencia, ¿no? Ujú. Con mucho equipo, artistas de primer nivel, e incluso ministerios, como el de David Wilkerson, o Dante Gebel que visitamos su iglesia, o ministerios de otras denominaciones que se dedicaban a predicar el evangelio en zonas muy estratégicas. Entonces, como que he estado viajando tengo amigos allá, del ministerio, tengo amigos también, que están dedicándose a otros asuntos de trabajo allá. Pero también me gusta enriquecerme a través del ministerio de otros, cómo hacen sus servicios, qué tipo de formas llevan, cómo evangelizan, en qué zonas están. Entonces eso me ha estado enriqueciendo demasiado y pues lo que uno hace acá, como que de alguna manera, pues a lo mejor no lo haces todo a la manera de ellos, pero sí como que aprendes cosas, te enriqueces. Entonces, Ujú. y aparte, pues por cuestiones personales, de asuntos, proyectos familiares, con mi esposa festejamos nuestro aniversario allá, ya 10 años de casados, ¿Cuántos? 10 años. Wow. Entonces, pues yo le hice ese regalo, quería conocer Los Ángeles y luego fuimos a Nueva York, y una ciudad muy alocada, imagínate, así como la Ciudad de Sí, México, sí, así, sí. el tráfico, los edificios y todo eso, y pues, de alguna manera aprendes, Ujú. es un ambiente diferente, entonces por eso, Ya me acabas de dar una buena idea para ahora que cumple los 10 años de casado. sí, Ya, sí, ya, sí. ya casi los vamos a cumplir, entonces ahí para hacer un viajecito. Fíjate que ahorita que decías eso de conocer lo que están haciendo en otros países, o en este caso en Norteamérica, fíjate que en la parte secular, yo me he dado cuenta que muchas de lo que hoy estamos haciendo nosotros como país, pues ya lo traemos de la cultura americana. Por ejemplo, el tema de los podcasts, es algo que ahorita está allá en Estados Unidos, se está manejando mucho. Los niveles también de audiencia ahí están Claro. subiendo. Y son otros recursos, otros métodos que se están utilizando para proclamar el evangelio. Entonces, en el caso de nuestros servicios, creo que también en nuestra liturgia nos ayuda mucho a ver, no que seamos una copia de otras iglesias, ¿no? Sino que veamos qué está funcionando también en otros lugares y también para nosotros podernos equipar como Claro. iglesia. Por ejemplo, ahora que estuviste allá, ¿qué fue lo que veías? ¿Qué te llamó la atención? Como te decía, por ejemplo, en el caso que de la parte de la parte Ajá, eclesiástica, bueno, me gustó mucho, por ejemplo, estuvimos en donde inició todo el mover de Dios en la calle Azusa, mm, donde comenzó la casita donde estuvo William Seymour, que fue, ujú, pues, sí, sí, ¿cómo le llaman Robert Leandron, el catalizador del Pentecostés? sí, sí, sí. Por el avivamiento de Gales y todo eso, entonces, pues te llenas, no sé, tú que de alguna manera tomaste algunas clases en el instituto, te platican todo eso y que crees en el mover del Espíritu Santo. No sé, te llena mucho, ¿no? Y estás Ujú, ahí y la gente pasa ahí X, ¿no? Es como, bueno, pasaron, sí, viste sí, ahí la sí. calle Azusa y así como que, pero tú vas y sabes qué sucedió Sí, para ahí, nosotros es historia esa eso. historia, los milagros, comienzas a hablar en lengua, le pides a Dios que pues te permita experimentar algo que Ujú. ellos vivieron.
toda esa parte espiritual y, por ejemplo, en la iglesia de David Wilkerson en Nueva York, su iglesia muy bonita, está en la calle de los teatros, ¿cómo le Ujú. llaman? Times Square, algo así, bien, la tienen bien alfombradita, bien equipada, con grabación, entonces, de alguna manera esos ministerios que se fueron a lugares estratégicos a predicar a la gente muy violenta, drogadictos, a gente que se dedicaba a la sexualidad desenfrenada, a la venta de droga. Entonces, como que te enriqueces en ese aspecto. Por ejemplo, estuvimos en Los Ángeles en un ministerio pues muy bonito donde te atienden así, te dan la bienvenida, te dan un saludo, disfrutas la manera de cómo están ahí adorando al Señor. Entonces te enriqueces demasiado, te enriqueces Ujú. mucho. Es donde estuvimos en una donde este autor de Los Generales de Dios, Angelus Temple se llama, ahí Ujú. estuvimos en Los Ángeles y su casa muy, muy bonita, la iglesia estaba cerrada, pero había como una placa donde el gobierno de los Estados Unidos le reconocía el trabajo que ella hacía, Ok. donde pues dice la historia, la vida de Aimee Simple Person, algo así se llama esta mujer, que la gente de Hollywood venía para que oraran por ellos, artistas, las ambulancias llegaban ahí donde estaba su templo y los enfermos se sanaban, hacía un evangelismo, dicen que fue una de las mujeres que pionera en la predicación también a través de la radio, Ujú. una mujer de fe. Entonces, pues te alimentas de todo eso y vienes con esa expectativa de querer ver a Dios mover aquí en tu nación, en tu ministerio, y te vienes como revolucionado, hambriento, sediento de cosas nuevas de parte de Dios. Vienes cansado, sí, porque Sí, claro. viajar es cansado y luego ahorita con este asunto de la pandemia, pues, ¿qué te tienes que hacer la prueba? Que hay países que te ponen, te cobran hasta seguros en el caso de Costa Rica por estar ahí. Entonces es como tedioso, Ujú. pero es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, te cansas, pero también vienes enriquecido, te enriqueces espiritualmente, como dices tú, de la manera secular, aprendes a ver su vida de sus negocios, su comercio, y también la parte de la proyección ministerial que tuvieron esos Ujú. ministerios, ¿no? Que en el caso de Los Ángeles, pues se movió mucho el Señor en una época donde pues había mucha frialdad espiritual, mucha tibieza, y como que te vienes con hambre de ver a Dios Sí, mover, sí, ¿no? Te claro. vienes, te vienes con ganas de ver a Dios mover. Me sorprendió en la calle de Sosa que nada más está como la plaquita, pues yo me esperaba ver así como un museo o Sí, algo, sí, no sí. sé. No, se ve todo así, nada más la placa pero tú sabes lo que sucedió ahí y lo que Dios hizo. Entonces te vienes con esa hambre, con esa sed de ver a Dios mover y te vienes con una mente pues revolucionada en el Señor y con expectativas de seguir creciendo aquí mientras Dios nos dé la oportunidad de seguir trabajando aquí en México, ¿no? Qué bueno, amigo. Bueno, hablando un poquito de eso, ahorita qué planes tienen para acá, para la Ciudad de México. ¿Estás como evangelista, perdón? ¿Estás como pastor? Sí, estamos en una iglesia que está en una zona, no en la Ciudad de México, está en la zona de Texcoco, Estado de México, Ujú. no en el mero centro, sino como como una comunidad, un pueblo, que se llama Guadalupe Victoria, en una iglesia que, pues, Dios nos dio la oportunidad de estar sirviendo ahí ya, pues, por unos 9 años, y pues, igual así, una iglesia, pues, abandonada, sin visión, sí está muy escondida, literalmente, porque son Ujú. ejidos, o sea, está metida en los ejidos, ¿no? Y todavía ves vacas y ves ahí borreguitos y toda la cosa, siembran coliflor y todo. Eso ha sido un lugar difícil, pero de mucha formación para nosotros y ahí Dios nos permitió, pues invertir economía para construir un templo, estar haciendo actividades de niños, estar, formando a gente a través de la vida de discipulado, Ujú. adorando al Señor, predicando en los hospitales ahí, en las colonias, haciendo trabajo social, incluso con etapas de consejería, incluso a mismos psicólogos, gente que se dedica a la Ok. parte terapéutica, tienen de carrera como son psicólogos y de repente te piden ayuda a ti, oye, ¿nos podrías dedicar un tiempo como Ujú. matrimonio? Y sí, pues ahí, no se acercan al Señor, como tal, pero como que pues tienen el interés, ahí les Ujú. predicas la palabra y también, pues de alguna manera tomas ciertos cursos de consejería, lees libros de terapia y ahí pues los vas atendiendo a ellos. Entonces ahí hemos trabajado junto con mi esposa estos años y ha Ujú. sido un lugar de muchos desafíos, pero también donde Dios nos ha dado así como que ese anhelo de seguir trabajando en la obra del Señor y visionar, de hacer algo hacia afuera también, pensar en otras naciones, en otras comunidades. Entonces es una iglesia pequeña en membresía, pero que nos ha entrenado demasiado. Entonces, pues ha sido un lugar de mucha capacitación y donde Dios nos ha bendecido con su presencia, con su ánimo, con su fortaleza. Y ahí estamos todavía trabajando, ahí estamos trabajando en esa zona, como te digo, complicada porque la gente tiene sus ideas, sus pensamientos, son más católicos Ujú. que otra cosa, entonces, pues les predicas la palabra y te escuchan, pero no son gente que tenga ganas de. Pero ha habido familias
que se van a vivir de la Ciudad de México o vienen de otras partes del Estado de México, se compran sus terrenos ahí o porque las rentas son más baratas, viven ahí. De alguna manera buscan un lugar donde congregarse, de otras Ujú, denominaciones, de los movimiento apostólico, de donde creen así toda esa parte, mi pastor es un apóstol y ujú. todo eso, ¿no? De otras denominaciones conservadoras, y van ahí un tiempecito, reciben del Señor y después se van, o rentan un tiempecito y se van, y ahí como que van de paso, o sea, Son pasantes. ajá, exactamente, reciben de lo que nosotros, Dios nos da, y ya después se van. Entonces, pero también hemos tenido personas que han estado permaneciendo, de alguna manera, creciendo, y ahí estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva la obra en sí, en sí? En sí, pues yo creo que ya tener más de 20 años, porque Ah, pues ya tiene rato. tiene historia, sí, nada más que, pues ha sido un lugar complicado en el sentido de que, pues al no haber que haya, como hay como una membresía así fuerte, pues como que se desaniman, entonces, pues dicen, no, pues ya nos vamos, o ya Dios nos formó aquí y nos vamos hacia otro lado. Entonces, pero esta última vez que nos tocó a nosotros ahí trabajar, no, pues estaba todo caído, ¿no? Estaba todo sin visión, la gente pues se reunía, pero como que sin ese deleite de buscar del Señor, de tener hambre no solamente de congregarse, sino de predicar el Evangelio en esa zona, de impactar la comunidad o de llevar el Evangelio a las zonas de ahí, o de pensar incluso en ser una iglesia que Dios levanta para bendecir otras Ujú, iglesias o otras naciones. Entonces, ahí Dios nos ha dado esa visión. ujú. Y dentro de las cosas difíciles, ahí Dios, donde Dios nos ha formado a mi esposa y a mí y a mis hijas, ahí hemos estado sirviendo y ahí hemos estado trabajando y con ese anhelo de seguir bendiciendo otras Tu obras. esposa en qué bueno, sabemos que la compañera ahí nos ayuda en todo, ¿no? Pero por ejemplo, tu esposa, tus nenas, son dos, ¿no? Las, Sí, las, ajá, las nenas ajá. que tienes, ¿qué es lo que hacen también ahí dentro de la iglesia? ¿En qué área te apoyan? Bueno, ahorita mis hijas están pequeñitas. Naomi tiene ya de alguna manera se integra con las actividades de los niños, la escuela de verano, todo eso. Este, y bueno, mi hija pues, es pequeñita, ¿no? Ella va y Ujú. pues, más hace desastre que otra cosa. ¿Naomi es Entonces, la más grande? ajá, Naomi es la más grande Ujú. y Kelly, pues la más pequeña. Entonces, mi esposa, pues ella es una bendición porque ella se desarrolla mucho en el área, yo digo que siempre ella más pastoral que yo. Yo Mm, soy como que me gusta activarme y moverme y prediquemos, hagamos, ujú, activémonos. Y mi esposa sí atiende mucho a las personas en ese aspecto. Yo también, pero como que yo en los últimos años me he desarrollado más en el área hacia afuera. Yo he tenido mucha carga por ujú. las iglesias necesitadas y mi esposa trabaja mucho con las personas, ¿no? Entonces, en el área de la enseñanza, con los niños, ella Dios la usa mucho en esa parte con los niños, las actividades con los niños, pues Dios la respalda demasiado. Actividades de misiones o la escuela de verano, ella organiza todo Ujú. eso. También, enfocado en igual, esa es una zona donde, bueno, pues la mujer es mucha infidelidad, mucho maltrato. Eso es común en esa zona. Ujú, Bueno, yo creo que en todos lados no, pero como que las personas que nos ha tocado ministrar, tú ves esa necesidad en ellas, así como ujú, que les hace falta la parte de tener pues, una pareja que los apoye, que los anime, que también busquen al Señor con esa ujú. intensidad. Entonces mi esposa en ese aspecto está trabajando fuerte ahí. Y también pues en el área de la predicación, pues en todos esos aspectos, ¿no? O sea, que estamos en ese conjunto, en Se ese están equipo. combinando. Ajá, sí. Qué bueno. ¿Tú cómo fue que conociste al Señor? Pues yo lo conocí, bueno, él me alcanzó por su misericordia a través de una ancianita que me predicaba. Mi papá y mi familia tienen un negocio en el mercado de Sonora, ahí cerca Ujú, del instituto del seminario Ana Sander, ujú, en el mercado de Sonora, ahí cerca de la Merced, en el área de la hoja de plátano. Y pues nosotros íbamos a entregar este hoja de plátano a Xochimilco, y ahí había una ancianita que le predicaba a mi papá el evangelio desde que mi papá tenía 18 años, pero mi papá fue como duro en ese aspecto, el alcoholismo y todo. Entonces, una vez yo fui para allá a llevar mercancía y me quiso conocer y me empezó a predicar de la palabra. Me regalaba folletos, me daba de comer, me regalaba discos de alabanzas. Y pues yo era así como muy duro, ¿no? Pues cada quien su religión, todo, pero la hermana nunca dejó ya ahorita ya partió con el Señor, pero siempre me predicaba el evangelio. Estoy orando por ti, estoy orando por tu familia y tu papá no quiere nada con Dios, pero algún día Dios te va a alcanzar. Y yo así que bueno, pues gracias, ¿no? Le ujú. agradezco. Me daba los folletos y los leía, pero no le tenía ¿Cuántos interés. años tenías? Tenía como unos 17 años más o 17 menos, pero años. en ese tiempo yo estaba como Ah, que pues en sí. el alcohol, en las fiestas, las parrandas, pero nunca dejaba de sembrar la palabra, siempre me predicaba. Y un día, pues me invitaron en una crisis que pasé con mi mamá, que se me enfermó, estaba a punto de morir y todo. Pues se enfermó mi hermana, se enfermó mi papá.
y de repente yo como que empecé a acercarme al Señor y empecé a ir más a misa porque yo era católico. Yo sí era Ujú, católico de tradición y la primera comunión y todas esas cosas, ¿no? ujú, Entonces, pues yo en mi pensamiento hablé con Dios y dije, Señor, si tú sacas a mi mamá y que no se muera de esa enfermedad, pues yo me voy a acercar más a ti. En esa etapa empecé a ir más a misa, me empecé a interesar más de leer la Biblia latinoamericana, por cierto, la que en mi primera comunión, y ujú, ya pues la leía y como que me empezaba a captar, iba a misa y yo hambriento, expectante de qué decía el sacerdote, ¿no? Y ¿quién ha leído la parábola del hijo pródigo? ¿Quién ha leído la parábola del sembrador? Y yo, ay, con ganas a ver, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Y casi ujú. nadie, ¿no? Se llena el templo católico, pero casi nadie lee la Biblia, ¿no? Más se van a dormir, echan su limón y se salen a comer su tamal en la placita. Pero yo iba con hambre. En ese lapso me empieza a ver un hermano de ahí de la central de Abastos leyendo la Biblia latinoamericana y me dice, oye, ¿tú qué? ¿Tú vas a la iglesia o algo? No, 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 soy católico. Pues deberías ir a un templo y acércate. Y una hermana que se llama Magdalena, que también trabaja en la central de Abastos, me invitó. Oye, pues yo vengo por ti, te llevo. Y dije, bueno, despuesito vamos, yo voy al templo católico, te invito a mi templo para que vayas y escuches la palabra. Entonces me dice, yo te pago todo, te pago tu pasaje, te invito a un café. Y Ujú, luego, yo después pensé, dije, bueno, si tenía para las drogas, para andar en las parrandas, pues que no vaya yo a algo que igual no me están diciendo nada malo, ¿no? Y fíjate que me invitó y la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana, un templo cristiano, ahí el Señor me alcanzó en el ministerio de mi pastor Salatiel y Ana Celia, en Ciudad Neza, en Taller de ujú. Dios. Ahí fuimos y la primera vez que pisé la iglesia, ahí me alcanzó el Señor. O sea, la primera vez que yo pisé un templo cristiano, ahí el Señor me alcanzó y ahí me tocó el Espíritu Santo, empecé a llorar, pues le dije al Señor que me perdonara y todo eso, ¿no? Toda esa etapa de Ujú. conversión. Y desde ahí, pues empecé a predicar el Evangelio en esa misma semana, repartiendo folletos. Iba cada domingo, esperaba los domingos para ir a la iglesia, ponía alabanzas de Marino, escuchaba incluso hasta Armando Alducin porque me regalaban discos de él. Todavía no sabes toda esa onda doctrinal y las corrientes Sí, doctrinales y la sí, para donde sea te teología. jalas. Sí, sí, tú tienes hambre, ¿no? Tú tienes el Ujú, anhelo de escuchar la palabra. Escuchaba los testimonios de Yosmar, leía los libros de Víctor Richard, los chiquititos, escuchaba a Marino, a Danilo Montero. Entonces yo estaba hambriento y iba al templo y recibía del Señor y iba solo. Y bueno, ya mi hermana, la que me predicó, que ya partió con el Señor, me dice, ¿dónde vas a ir? Porque ella es del movimiento interdenominacional, donde usan el velo. ujú. Y su hija iba al movimiento del Buen Pastor, del pastor Benjamín Lomelí, que también lo visité. Y me dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Te vas con Raquel o te vas conmigo? Y yo le digo, pues yo me voy a donde el Señor me alcanzó. Ahí Ujú, quiero congregar. Bueno, nada más te encargo que seas fiel, que veas lo que veas, tú sigues siendo fiel al Señor. Y ahí yo iba cada ocho ujú. días al templo y con mucha expectativa, con hambre del Señor, y Dios me llenaba y yo pasaba al altar y cada que hacían llamado, y se hacían llamado para familia, yo pasaba, aunque no, mi familia no iba conmigo, o hacían llamado para mujeres, yo me pasaba porque quería recibir el Señor. O sea, Sí, sí. mi corazón Sí, estaba tenías un hambriento, hambre. hambre de Dios, Dios me llenaba, me tocaba. A los 3 meses hicieron un retiro, que de esos donde te hablan de la sexualidad, que tenías ¿Cuántos que, años tenías? tenía entre 18 y 19 años más o O sea, menos. habían pasado casi 2 años después de que te había Sí, sí, compartido sí, ajá. la acción Y esta. bueno, ahí yo fui a ese retiro, le dije, papá, voy a ir a un retiro espiritual y voy a recibir, y digo, si pagué tantas cervezas, tanta droga, pues ¿por qué no invierto? Y ahí me tocó el Espíritu Santo, ahí me bautizó el Espíritu Santo. Empecé a hablar en Wow. lenguas, me hablaron acerca de consagrar que la sexualidad al Señor, de conservarte puro, de tener una vida de iglesia, de ser un joven que le sirve al Señor. Y yo me lo tomaba en serio, todo. Entonces ahí me bautizó el Espíritu Santo, empecé a hablar en lenguas. Y le ponía las manos a los enfermos y con mucha fe, o sea, mi fe estaba bien activa en ese momento y empecé a tener esa hambre. Hicieron una actividad que le llamaban Bajo Fuego, de entrenamiento misionero, me enseñaban la palabra y fuimos a Guatemala digo, yo tengo ganas de ir a otro país a predicar o llévenme a Oaxaca, donde sea, ¿no? Yo estaba bien dispuesto y expectante. Y bueno, regresando de Guatemala, pues y en ese lapso nos daban clases de teología sistemática, pues algunas cositas, ¿no? Como los nombres de Dios y todo eso. Y yo digo, ¿dónde puedo aprender más? No, pues está el seminario, puedes Ujú, entrar y te cobran tanto. Y llegando de ese viaje, pues yo me metí al seminario. Entonces estudié algunas materias, todavía no concluyo, pero estudié unas materias. Y siempre, de alguna manera, mi corazón ha estado así con ese hambre de, ¿qué más hay para seguir ujú. creciendo, no? Entonces, así fue como el Señor me ¿No, alcanzó. no te costaba trabajo compartir el evangelio? Ah, No, porque yo me iba a los metros, agarraba mi guitarra, bueno, no sabía tocar guitarra, agarraba una guitarra, el do, re, mi, me tocaba una cancioncita y llevaba dulces, volanteaba, predicaba el evangelio con volantes,
me iba a los parques, a las plazas, ahí en la Candelaria con los indigentes, llevaba Ujú. donas, refresco y siempre predicaba el evangelio. ¿Ahí estabas trabajando? Ajá, pues de alguna manera, pues yo como que me movía por todos lados, porque estaba estudiando el fin de semana en el instituto, estaba en la iglesia, trabajando con los jóvenes, bueno, apoyaba al líder de jóvenes, y y los fines de semana me iba al instituto, y los domingos al templo, todo el día, todo el día estábamos en el templo, y entre semana trabajando en la central de abastos, y ahí predicaba el Ujú, evangelio también, entonces siempre como que mi vida sí fue activa de servicio al ujú. Señor en todos los aspectos. Ujú. Estabas ahí en Nana Sanders, ¿no? Ajá, y De hecho, te tocó en estudiamos. la generación con mi esposa, Ajá, sí, en con unas Nancy, materias por con ahí Magdiel, todavía. ¿no? ¿También estuviste? Ajá, todavía nos tocaron algunas materias Creo que juntos. hasta a mi papá lo llegaste a ver ahí. También en la noche creo que estuvimos en el curso de la noche, tomamos un curso de homilética, algo así. Y Ujú. ahí estuvimos en esa, para de alguna manera pues tener ciertos créditos, ¿no? Y eso ya tiene rato, ya Un- ¿cuántos años Unos tenías ahí? ocho Como, años, ya, sí, ¿no? ya Más o más o menos. menos tiene unos 8 años, ajá. Ah, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 30, tengo 33. Ok, ok, ok. Sí. No, pues qué padre. Y ya de ahí, o sea, te sigas congregando en taller de Dios. Sí, yo sí me seguía congregando en taller de Dios hasta que de alguna manera nos hicieron la propuesta de ir a trabajar en esa zona que pues había un hermano que estaba teniendo la iglesia, pero después se fue y quedaron algunos hermanos ahí que no tenían como un Ujú. pastor ahí. Entonces, pues lo hablamos con mi esposa y fuimos y ahí hasta ahorita pues aceptamos y ahí hemos estado desarrollándonos ministerialmente. ¿Cuáles han sido las mayores crisis que has vivido en tu ministerio? ¿En qué sentido? Familiar, Familiar, personales y ministeriales. pues más que nada yo creo que las batallas más fuertes, pues, por ejemplo, a veces ver que tu familia no quiere nada con el Señor, o sea, como que tú le estás predicando y ven los cambios que Dios hace a través de tu vida. Y mi papá, gracias a Dios, el Señor lo alcanzó 4 años después, a través de también, mi mamá se enfermó, fíjate, mi mamá se enferma Ujú, en mi conversión y en la etapa que se volvió a enfermar, Dios alcanzó a mi papá ahí, oraron por mi mamá, mi mamá pues no se rindió al Señor y mi papá se entregó al Señor mm. entonces allá Dios lo alcanzó y ahorita está pues caminando con el Señor. Otro de mis tíos también, que era muy tremendo, también él sí está congregándose con nosotros. Pero ir viendo esas etapas donde ver que tu familia como que a veces es dura o pasan sus crisis y no buscan del Señor, aunque están mal. Esas, y ¿Cómo aceptaron que tú y ahí estabas dentro de la iglesia? ¿Cómo, pues no cómo lo lo querían vieron? aceptar porque pues todos éramos católicos. Bueno, más yo que ellos como tradicionales, pues, simpatizantes. Yo iba a misa con la hostia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que practicaba todo, la primera comunión, todo. Entonces le fue duro para ellos porque, pues, ¿cómo es posible que nos cambiaste? Y que te cambias de religión, ya eres hermano, somos la burla del pueblo y todos se burlan de nosotros. Le digo, sí, mamá, pero ustedes qué quieren a un hijo alcohólico, drogadicto o a una persona que pues está haciendo las cosas eh, lo mejor que se puede con la ayuda de Dios. Y digo, yo tengo mucha paz en mi corazón, entonces esas crisis, ¿no? Y en las cuestiones ministeriales, a veces con el anhelo de que tú tienes de predicarle a la gente y ver como que son duros en los cambios, ¿no? O sea, sabiendo Ujú, que Dios tiene algo para ellos y verlos que como que se estancan en su vida, no se comprometen al 100 con el Señor. A la vez que Dios me ha invitado a predicar el evangelio bueno, la palabra a otras iglesias, otros ministerios, me los jalo para que reciban del Señor y verlos como que entre sí, no, después se alejan del Señor, o verlos que van bien y de repente, pum, se ujú. desconchiflan, se apartan del Señor, ya después los ves mal, como que esas son crisis fuertes, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades personalmente, las enfermedades o a veces las pérdidas que llegas a tener en tu vida de servicio al Señor, los accidentes, porque también hemos atravesado accidentes, situaciones de Pero salud. yendo hacia algún lugar, tuviste algún Sí, accidente. yendo a predicar y sirviendo sirviendo al Señor en la obra, de repente estar un fin de semana en el hospital y de repente pues te estás 2, 3 días en una crisis, sales del hospital y el domingo tienes que estar predicando, sirviendo al Ujú, Señor, ¿no? En lo que tu esposa se recupera o mi esposa predica en lo que yo me estoy recuperando de alguna crisis que tuve, porque tuve un accidente sirviendo al Señor en una escuela de verano, me caí como de unos 3 metros y todo el impacto me lo llevé así en la cara y de ahí pues se me desencadenó una enfermedad que los médicos le diagnosticaron como síndrome de Meniere, que te da vértigo, empiezas a vomitar, te dan taquicardias. Entonces, como estar sirviendo al Señor, pero físicamente a ujú, veces estás menguado. Pero bueno, también ver la gracia de Dios que te fortalece para seguir predicando la palabra de Dios, ¿no? ujú. Entonces, esas son como que las crisis, ¿no? Este,
o las pérdidas a veces que llegas a tener cuando dices, Dios, pues todo esto te he honrado, te he servido, me he esforzado, me gusta bendecir, me gusta ser fiel en las finanzas a ti. Y ver cómo de repente me robaron una camioneta una vez, cuando íbamos a predicar el Evangelio a República Dominicana apoyando el ministerio de Venezuela. Ujú. Y pues ya me iba al aeropuerto y de repente, pum, ya no estaba mi camioneta. Y ahí pues, perdimos mucho dinero en un ratito, ¿no? ¿Pero te la robaron Este, allá o te la no, robaron aquí? aquí, o sea, Ah. afuera de la casa en donde vivimos. Ya cuando sales, pues, ¿qué? ¿A dónde está la camioneta aquí? Y ese tipo que finalmente son cosas materiales, ¿no? Pero que tú las usabas para Ujú, el sí, ministerio, claro. ¿no? Para ir a predicar a donde Dios te llevara, o en ese tiempo estábamos, dedicándonos también a los negocios para tener recursos para seguir predicando, ayudando a ministerios, apoyando misiones. Y teníamos, en esa etapa, predicamos en los hospitales, llevamos comida, tamales, predicamos la palabra, oramos por la gente. Y ese recurso, pues lo usamos para bendecir a la gente. Y de repente, pues que te lo roban y pérdidas, situaciones de salud. Entonces, como que Ujú. esas son las crisis, ¿no? Que a veces uno tiene que atravesar, pero que son necesarias también para crecer, que te duelen, que a veces te frustras, o las traiciones, ¿no? Que tú le Ujú. das la oportunidad a una persona, ah, yo quiero servir al Señor y deme la oportunidad de predicar, y pues tú en tu anhelo de, pues algún día alguien me dio una oportunidad a mí, órale, predica, ¿no? O no, yo sé tocar el piano y déjeme tocar una alabanza, yo quiero, y de repente tú les das la oportunidad para que pues ellos se suelten y todo, y de repente pues ver que su corazón se distorsiona, empiezan a hacer cosas feas, lastiman a la iglesia, y como que o tú les ayudas, y te terminan traicionando, ¿no? Ujú. Pues se van a otra iglesia porque pues así se les botó la canica y se fueron. Ujú. Y decir, ay, híjole, le invertí tiempo y te dormías en su casa, los invitabas a comer. Por ejemplo, yo soy mucho de, pues vamos a echarnos un café, vamos a platicar, Ujú. hablar de proyectos ministeriales, ¿no? Hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida o hablar de las crisis y dedicarles tiempo, dormirme en sus casas y de repente decir, bueno, pues, te traicionan, hablan mal de tu persona o los apoyaste económicamente o los quisiste impulsar, métete a estudiar y yo te pongo que sea la mitad de tu mensualidad. Y la cuestión es que pues seamos gente de bendición y tú pues, crezcas en el Señor. Y de repente ver que pues te voltean bandera como decimos Ujú. nosotros. Entonces es como que eso te duele, ¿no? Pero pues entiendes que también Jesús lo vivió, David lo vivió, pues son situaciones que se viven en el ministerio, que son Sí, parte de, ¿no? sí, al cabo son áreas en las que Dios va trabajando en Claro, nosotros y que nos van moldeando, nos van pues formando en el ministerio, ¿no? Entonces, claro. híjole, pues es que a veces creo que llega a pasar mucho eso, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. todos hemos vivido eso. En tu caso, ya después de que empezaste a servir a Dios en el ministerio, ¿cómo combinaste la parte de tu trabajo secular? Porque ustedes tienen negocio. Ah, ok. Sí, bueno, como te digo, es una iglesia de alguna manera pequeña, por así decirlo, en membresía, donde tú sabes que, bueno, de alguna manera, pues cuando hay una iglesia con una membresía activa, que son fieles, y son fieles en sus finanzas, son fieles Ujú. administradores de los recursos que Dios les da, pues de alguna manera ven por la cuestión pastoral, ¿no? Los pastores se sustentan, tienen su sustento, sus necesidades a través de los diezmos, o que hay hermanos con entendimiento que de vez en cuando que, hermano, esta ofrenda para usted, o incluso le regalo este coche si tiene esa necesidad, ¿no? Testimonios como esos, ¿no? Pero en nuestro caso, al estar en una zona donde pues a veces nos tocaba hacer servicios con una persona, dos personas, tres personas, y veía las ofrendas y 50 pesos, 40 pesos, y dices, bueno, entiendo, tienen necesidades, o no entienden los principios administrativos en cuanto a serle fiel a Dios, o honrar a los ministerios que les sirven. Yo empecé, como estábamos recién casados, teníamos necesidades, y yo veía que digo, Señor, pues no, pues la iglesia no crece, pero tampoco no tengo economía, ¿no? De repente mi papá, gracias a Dios, los papás de mi esposa, pues entendiendo que íbamos comenzando, pues que les doy esto, ¿no? Pero veíamos que pues había gastos, teníamos que cubrir una renta, estábamos recién casados, y no, definitivamente pues no había economía y tampoco la iglesia crecía. Entonces, yo dije, Señor, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a esperar a que la iglesia Ujú. crezca, ya estamos evangelizando, la gente es un poco dura para esto. Entonces yo le pedí a Dios que me diera la gracia. Digo, Señor, dame algo para generar recursos. Y bueno, yo le hice mi promesa, ¿no? Yo nunca te voy a dejar de servir, jamás voy a decir, bueno, tengo mis negocios y me está consumiendo el tiempo y descuido la obra, no. Te doy mi palabra que si tú me bendices, yo voy a seguir predicando el evangelio, voy a seguir ministrando a la iglesia, a donde tú me lleves yo voy a ir,
yo te voy a ser fiel con los diezmos, venda mucho, venda poco, voy a ver por mi familia, yo no quiero hacerle carga ni a la gente, ni a mis papás, ni a nadie. Y bueno, Dios me empezó a dar ideas, a vender productos, y Dios empezó a bendecirme. Y Ujú. yo dije, Señor, lo primero que hacer, te voy a dar mis diezmos. Así vendo 50 pesos, te voy a dar mis diezmos de ahí, ¿no? Y después voy a dar mi gasto. Y si me sobra, voy a bendecir a una persona. Y si algún día me bendices más, voy a bendecir naciones. Así yo hablaba con Dios, ¿no? Con Ujú. tu comunión con Dios. Y a veces me acuerdo que una vez que venía en la avenida Rojo Gómez, muy frustrado porque pues todo lo que ganaba se me iba en gasolina, en casetas, pagaba la renta, dejaba el gasto. Me bajé bien frustrado de un camión así llorando, porque dije, Dios, pues ya no me va a alcanzar esto. Y así me puse a llorar y le dije, Señor, un día voy a ser un hombre muy próspero, voy a trabajar, me voy a desgastar sirviéndote, y voy a ser un hombre próspero y yo voy a bendecir a otras personas, voy a bendecir a pastores, voy a bendecir a otros ministerios, voy a bendecir naciones. Y eso era lo que me motivaba. Y yo le digo, Dios, si tú me bendices, me sentía como Jacob, ¿no? Ujú. Si tú me bendices, los diezmos daré de todo, ¿no? Entonces empecé a hacer así, apartaba mis diezmos todos los días, daba mi gasto, empezaba a bendecir a misiones, primeramente aquí, y después Dios empezó a bendecirme, a abrirme las puertas, que no fue fácil, ¿verdad? Porque nada es fácil, pero Ujú. Dios empezó a abrirme las puertas y a darme ideas, a vender, Dios me dio gracia para vender, empecé a multiplicar los recursos, y Dios empezó a poner su mano en esa área sobre mi vida, esa gracia, y ponía un negocio y luego ponía otro, le da trabajo a gente. Como te repito, también me traicionaron aún en esa área, no solamente en el ministerio. Yo le daba trabajo a mujeres, perdóneme, pastor, perdóneme, perdóneme de qué, hermano, aquí yo no me hizo nada. No, es que no estoy diezmando, ¿por qué? No tengo trabajo, llevo tanto tiempo Digo, ¿quiere trabajar? No, pues que sí, pastor, pero ¿de qué? Le digo, yo tengo un recurso, lo voy a invertir, vamos a vender y si Dios nos bendice, ¿cuánto gana usted? No, pues a veces 500, 400, a veces me quedo un mes, 2 meses sin trabajo. Digo, conmigo va a tener trabajo toda la semana. Nada más le encargo que cuide bien el producto, la fruta, la mercancía, y yo pago la renta. Y si Dios nos bendice, yo le voy a pagar el doble de lo que usted ganaba y conmigo va a tener trabajo todo el tiempo. Entonces, me acuerdo que fue en el temblor en el terremoto del 2017, parece que fue esa Ujú. crisis. Sí. Hice una inversión y de unos 10,000 pesos y Dios me permitió producir como en 2 años como medio millón de pesos. O sea, dije, yo pude ver la semilla de parte de Dios y Wow. le daba yo trabajo a ella toda la semana, le aumentaba el sueldo de ahora le doy 100 pesos más. Y de repente ver que, te traicionaron, puso otro negocio al lado de donde yo lo puse, junto con su familia, yo iba a traspasar el negocio y ya estaba poniendo, se quedó con los clientes que yo hice en ese tiempo. Y sí me dolió mucho porque yo la vi como mi mamá y si mi mamá batallara, pues yo haría algo por ella, ¿no? Ujú. Cada semana yo mandaba para misiones, apoyaba misiones, agarraba una ofrenda de 1,000, de 2,000 pesos y la enviaba a misiones, no sé, a tal misionero, a tal país y la enviaba, o apoyaba, o comprábamos comida para ir a predicar el evangelio al hospital o a las calles. Entonces, Dios empezó a abrirme esas puertas y a darme mucha gracia y le di mi palabra y entonces me empezaban a invitar a predicar y yo tenía los negocios y yo me iba, o sea, me iba a otro país o me iba o a Morelos, o a Pachuca, o a Veracruz, Ujú. y podía tener mi mercancía amontonada ahí, pero yo digo, pues, Señor, yo te di mi palabra, que yo no iba a descuidar tu obra. Y cada domingo, cada martes, cada jueves, cada viernes, predicamos el Evangelio y nunca dejábamos de sembrar. Y entonces el Señor, yo vi que Dios me dio la gracia para seguir sirviendo y estar en los negocios y no descuidar la parte del ministerio. Hasta la fecha Ujú. seguimos trabajando y bueno, pues no dejamos de servir al Señor y cuando nos invitan como ahorita, como esta invitación, que es un privilegio estar aquí, compartir esas experiencias de vida, pues nos hacemos el espacio y venimos. Entonces, o a veces te invitan a otra congregación y ahí vas, allá vas a predicar. O a veces predicas en una congregación y el domingo estás con la congregación donde estamos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, a menos que salga a otro país, pues ya así cuando se me complica estar, pero a veces a través de las redes sociales o de las plataformas que se usan, nos conectamos en la tarde orando o escuchando la predicación o compartiendo una reflexión. Entonces ahí estamos activos en todas esas áreas. Sí, sí, lo principal es que sepas organizarte, ¿no? Ya, por ejemplo, yo también a mí que tengo trabajo secular, a veces sí te quedas, yo le digo a mi esposa, ¿no? Y muchas veces se lo menciono. Digo, a veces te partes en muchos cachos, le digo, Claro, pero pues lo importante no es cuidar la obra, ¿no? Porque entendemos que va a haber un día en que vamos a ser llamados para trabajar de tiempo completo para claro, la claro, obra, claro. pero pues ahorita en lo que digamos, en lo que te vas aprendiendo, porque yo a mis 20, 29 años, que ya casi voy a cumplir los 30,
sigo aprendiendo muchas cosas, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro, aquí con mi pastor sigo aprendiendo muchas cosas. Las obras pequeñas te enseñan mucho. claro. Creo que es un buen aprendizaje. Y va a haber un tiempo en el que vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues ya está aquí y ahora sí vamos a dedicarnos de tiempo completo. Platica un poquito de Derush también. Ah, bueno, también nació ahí, nació en una etapa bien complicada porque pues atraviesas muchos ajustes en tu persona, en el ministerio, a veces las cosas no van como quisieras que caminaran, atraviesas, como te digo, robos, o enfermedades, a veces cuando te enfermas dices, no inventes, se te fueron los ahorros pagando medicamentos y entonces, yo me acuerdo que una vez estaba en una etapa así bien complicada y a mí siempre me ha gustado mucho el hebreo, mucho, mucho, me apasiona también el griego, el Nuevo Testamento, porque obviamente pues si tomas cursos, pues materias de teología y pues vas a la biblioteca y lees libros y como que te llama, ¿no? O sea, tienes hambre de aprender. Entonces me compré en esos tiempos el comentario del Antiguo Testamento hebreo, el Tanaj, tengo hasta la Biblia en hebreo también. Y me acuerdo que una vez estaba yo estudiando un pasaje de Josías en Crónicas y en Segundo Libro de los Reyes que dice, y buscó al Señor con todo su corazón y fue prosperado en todo lo que hizo. Y se levantaban las guerras, pero esa palabra me llamaba mucho la atención así, buscar. Entonces me ponía a ver el texto hebreo y la palabra buscar en el hebreo, derush, ahí, el que usa en el texto hebreo ahí, derush o derushá, dependiendo la terminación gramatical o cuando ya aprendes un poquito de gramática o composición de gramatical, semántica, derush, darash o derushá, o entonces y esa palabra búsqueda, pero una búsqueda apasionante, intensa, porque está en la gramática hebrea en un verbo piel, son verbos intensos de algo muy fuerte, es una acción muy intensa, buscar a Dios con esa intensidad. Es decir, dependiendo qué tipo de piel, ya cuando estudias gramática aprendes todo eso, y Dios lo prosperó, y Ezequías buscó a Dios y Dios lo prosperó. Entonces ahí nació eso, en mi anhelo de hacer un evento que se llamara así, Derush. Y digo, un día lo voy a hacer primero aquí en la iglesia local, aquí con el que estamos. Y convocamos a algunos jóvenes si quieren venir a recibir de Dios, alquilamos un audio, y predicamos, invitamos a gente a predicar o a ministerios que van comenzando, jóvenes, pues aviéntate un sermón, no, pero tú aviéntate, deja que Dios fluya a través de tu vida, o sea, aviéntate sin temor, algo Dios va a hablar a los jóvenes y poníamos a la par a gente que ya lleva más o menos algo de años en el ministerio, como para que se Para equilibramos la cosa, compensar. ¿no? Ajá, Ujú. para compensar. Y poníamos a uno joven, uno adulto y a uno pues más joven. Y el anhelo de impulsar. Digo, Dios, lo hacemos aquí, después lo vamos a hacer en otros estados y cuando tú nos des la oportunidad lo vamos a hacer en otras naciones. Y ya, pues así ha sido, lo hemos hecho aquí en la iglesia local. Hemos rentado campos, lo hemos hecho en otras iglesias en otros estados que nos han dado la oportunidad, les hablamos del proyecto, no cobramos nada, las ofrendas las ponemos nosotros, el audio lo alquilamos nosotros, todo lo que Dios nos ha dado en los negocios lo usamos para que el evangelio sea predicado con esos recursos. Entonces, pues la gente dice, ah, pues sí, estamos a la expectativa, vénganse, y nosotros convocamos a los jóvenes. Y cuando lo hicimos también, lo hicimos en Venezuela, el año pasado en la pandemia, que estaba la pandemia, lo hicimos en Colombia. ¿Cuántos eventos de Derush has hecho? Pues yo creo que ya, pues a ver, fue uno, dos, el año pasado hicimos tres, ya lo Ujú. hicimos con mujeres también, de búsqueda, O de sea, ministración. primero nació en la parte de los jóvenes y ya Ajá, después ya lo ampliaron para mujeres para también. mujeres, lo hicimos para mujeres, vamos a meternos uno con mujeres, y sí, también gracias a Dios hubo una linda respuesta en el lugar donde Dios nos permitió, trabajar para edificar el templo ahí, y ahí, Pintaron, ¿no? Y todo. ajá, pintamos, está todo, pues Dios nos bendijo económicamente, sin deudas, sin préstamos, eso ha sido sorprendente porque Dios nos ha bendecido mucho en esa parte de tener los recursos para levantar un lugar para que se predique la palabra, se ministre. Entonces, ahí usamos ese lugar y ya hemos hecho, sí, ya, pues, a ver, tres, sí, como unos de 10 a 12 actividades que hemos hecho de Derush, tanto aquí Ujú, en México, en Morelos, en Veracruz. Entonces, y con el anhelo de hacerlos en otros estados, si Dios nos permite, nos ujú. da la bendición de poder hacerlo. Para este año piensan hacer. Sí, 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 si Dios nos da la vida y las fuerzas y la salud, pues si queremos hacerlo en ¿Para qué otros. fechas lo van a hacer? Pues estamos pensando hacerlo, si se puede, a mediados de año o a veces a finales de año, porque pues es como que los planes que siempre hacemos en ese aspecto. A finales de año, a mediados, y a las personas o a los ministerios que estén a la expectativa o abiertos a esa actividad. Entonces, Ujú. pues ha sido de bendición. Por ejemplo, cuando hicimos en Venezuela.
Pues el mover del Señor muy bonito, pues los jóvenes muy hambrientos, expectantes, y de ahí, de ese evento de Derus, dos jóvenes atendieron el llamado de Dios para prepararse en el Instituto Bíblico de República Dominicana. Y Mm, ya están preparando allá, y cuando podemos también económicamente los apoyamos enviándoles una ofrenda para algo en su escuela, en su preparación teológica. Entonces hemos podido ver el fruto de que esa actividad pues ha sido de parte de Dios para bendecir, para impulsar, para creerle a Dios, ujú. y bonitos testimonios de sanidad, de bautismo en el Espíritu Santo, o de simplemente de sentir la renovación de Dios en el ánimo, en la palabra, la gente que predica, los siervos que predican. Y los chavos se sienten animados, desafiados. Y mira, ¿cuándo va a ser otro de Derús? Y si lo haces en tal lugar, Ujú, llévame. sí, sí. O oye, pues llevo a mi banda, ¿no? Los chavos que estamos aquí. Pues sí, adelante, pues avienten su tiempo de alabanza, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Y cuando vayas a otro lado, pues llévanos. Entonces, estamos a la ¿Cómo, expectativa. cómo realizan su programa? O sea, ¿lo organizaste tú o lo organizas con otro equipo? Bueno, yo empecé ahí de manera local, pidiéndole el apoyo a amigos que pues saben tocar y avienten ustedes la alabanza. Y amigos que tengo que pues se desarrollan en el área o Dios los usa en la parte de la predicación. Y ya ellos me apoyan, sí, a mí te apoyamos. Por ejemplo, el año pasado estuvo un amigo de España, que cuando yo estuve en España me recibió allá. Y voy a ir a México. Ah, qué bien que vas a venir, pues aprovechando que vas a estar por acá, ministrando en tal lugar, en tal estado, haga una actividad y compártenos. Y hicimos Derús y a otro amigo lo invitamos y estuvo ahí con nosotros. Entonces, aprovechando también, o sea, nos apoyan. Sí, si estamos ahí, adelante, los apoyamos. Ujú, En la parte de la alabanza igual lo mismo y nosotros estamos comenzando, órale, pues ministrenos, ¿no? Ministrenos un tipo de alabanza y siempre es con ese anhelo de impulsar. Incluso hay en algunos que yo no predico o no predica mi esposa, sino el anhelo siempre es recibir de lo que Dios da en otros ministerios y siempre impulsar a un ministerio que va ahí ujú. comenzando, ¿no? Que sea como una plataforma para impulsar ministerios Ok. o que se suelten en la predicación. No, pues está muy padre eso. ¿Lo hacen en un día Lo o hacíamos son antes por en dos varios días? días, viernes y sábado, y ¿cómo se llama? Hacíamos hasta un foro en eso, con preguntas temáticas de los jóvenes o de la sexualidad, cuestiones de fe también, doctrinales. Entonces hacíamos un foro. Pero ahorita por la pandemia, por el tiempo, pues ya lo hacemos un poquito más, la predicación, la administración, entonces, pues sí va cambiando el enfoque, ¿no? O como Dios nos vaya direccionando en ese aspecto. Ujú. Ajá. Para este año, ¿qué te ha hablado Dios, tanto para ti, para tu familia? ¿Qué trabajos tienen ahí pendientes para hacer? ¿Ministeriales o proyectos familiares? Ministeriales. Ministeriales. Pues tenemos mucho el anhelo ese, nos gusta mucho apoyar la parte de misiones, apoyar a los misioneros o apoyar a las obras necesitadas en otros países. También Dios nos ha abierto puertas con ministerios muy fuertes, grandes económicamente, pero hay más como que te ponen a dar un taller o te dan la oportunidad de predicar una palabra y tú ministras a la gente. Entonces, pero tenemos ese anhelo de seguir apoyando misiones, de seguir impulsando a las personas, a ministrar a los jóvenes, también desarrollar esa parte de la evangelización. Como que tengo el anhelo de seguir iniciando obras nuevas, ¿no? Porque es bonito. Fíjate Ujú, que es bonito ver una iglesia que crece, en el que en mi caso yo no tengo una iglesia así grande, pero a mí me gusta ver cómo las iglesias crecen. Pero también por la otra parte es bonito cuando se empieza de cero, así literalmente que ves todo caído, que no tiene visión, que no ujú, hay nada. Y es bonito visionar en esos lugares que no se ve nada. Entonces, como ganas de de levantar obras nuevas, tal vez no sean iglesias muy grandes, o puede ser que sí, pero iniciar, obras nuevas, impulsarlas, edificarlas, apoyarlas cuando se puede, ¿no? Porque también tenemos ese corazón de cuando vemos a alguien que le está echando ganas en el llamado, o se está preparando teológicamente tanto de Asambleas de Dios como otros ministerios, pues les ponemos a veces parte para su instituto bíblico, su seminario teológico, y ujú, nos gusta apoyar en ese aspecto, ¿no? ujú. Bendecir a los ministerios en ese aspecto. Entonces, sí, queremos seguir teniendo esos proyectos de, de ventas para seguir teniendo recursos para bendecir la obra del Señor, para predicar la palabra. Ok. Para Emir López, ¿quiénes fueron sus principales mentores? Bueno, mi principal mentor, bueno, esta mujer que ya falleció, se llamaba Crescencia Tinoco, que era una mujer de oración. Ella aprendió a leer con la Biblia, pero no, para mí cuando el Señor se la llevó, sí me pegó muchísimo, porque cuando tenía una crisis o cuando mi familia
no quería saber nada del Señor y, vete de aquí, nos avergüenzas. Yo iba con ella, y siempre tenía una palabra para, no, pues Dios es tu fortaleza y los siervos de Dios sufrieron mucho, pero también Dios te va a dar la victoria y Dios te va a usar. Ella me aconsejaba. Entonces, cuando el Señor se la llevó, no, sí me pegó demasiado. Ella fue una mentora, una mujer de oración, se pasaba 4 horas orando al Señor. Dice, no, yo no tengo problema con pasar tiempos de oración. Yo me estoy postrada orando al Señor, hablando en lenguas. Tenía una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y sí tenía una autoridad de parte de Dios, porque hasta cuando te daba una exhortación, pues lo hacía con autoridad. O sea, sentías así como la presencia de Dios la respaldaba y te animaba, te confortaba. Y guárdate en el Señor, y siempre tenía ese cuidado. O me hablaba por teléfono en las noches, déjame hacer una oración por ti antes de que te duermas, que Dios te guarde. Me leía un salmo. Entonces me decía, tú ahorita eres como un bebé, que acabas de nacer, pero mi responsabilidad es ayudarte y va a haber un momento donde vas a crecer. Y luego cuando yo le decía, ¿por qué ya no me llama? Dice, porque ya Dios me hace en mis tiempos de comunión con Él, que ya estás, ya te lees la palabra Ujú. solo, ya vas al templo sin que te estén. Entonces vas a estar creciendo. Entonces, ahora eso tú lo vas a hacer con otros, que Dios te ponga en tu camino. Ella, su hija, pero más ella. Este, Cuando yo llegué a taller, mi amigo y hermano Mauricio también, él ha sido una persona que siempre hemos estado ahí, hemos viajado juntos, dentro del país, como te digo, fuimos a Guatemala, platicamos del ministerio, de todo lo que se vive, de la Biblia. A veces nos pasamos noches enteras leyendo la palabra o haciendo exégesis, estudiando verbos. No, nos metíamos. Ujú. O le digo, tengo este libro que acabo de comprar de hebreos, se lo llevaba y o cuando hacía mis exégesis se las llevaba y mira esto, y con él siempre, o en una crisis, me ha mentoreado, me ha impulsado demasiado también. Y el ministerio de donde yo nací, del pastor Salatiel, que incluso apenas estuve con él, igual platicando, recibiendo sus consejos, pues estando en el lugar donde está ministrando. Allí está en Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí, están trabajando allá. Y ellos son los que de alguna manera siempre me han arropado, porque todavía, pues, ya, el Señor se llevó a mi mentora Crescencia, pero pues, Mauricio, gracias a Dios, todavía está. Y mi papá, que después lo alcanzó el Señor, él en la parte, pues no teológica, ni en la parte de así de mucho conocimiento, porque él a veces lee la Biblia y de repente, como él no tuvo escuela, pero él me ha ministrado mucho en esa parte de saber sembrar en el reino. O sea, yo creo que sí puedo decir con todo mi corazón que mi papá es un hombre que siembra a un nivel o sea, que Dios le ha puesto, sabes que levanta esa obra, ese templo. Y si nadie pone, tú levántalo. Y ha levantado más de un templo y tiene esa gracia de parte de Dios, que si Dios le dice, ponle el techo, si son 100,000, ponlo, o vende tu carro, ponlo. Y tiene la O sabiduría. sea, tiene mucha visión Ajá, pastoral, ¿no? pues no como pastoral, sino como que es un hombre, aconseja a la gente en lo que Dios le da. Evangeliza demasiado, eso sí, evangeliza mucho, le predica a la gente en todo. Pero en esa parte de verlo cómo el Señor lo usa para sembrar en la obra y ver cómo se desprende y tiene la sabiduría, porque hay gente, apóyenos, y no, pues Dios me dice, no me da el Señor la paz de que no. Y Dios le dice, en este lado, y envía sus ofrendas y ver cómo Dios lo usa y la valentía que tiene para hacer las cosas. O Ujú. sea, tiene ese don de fe de que si Dios dice, no, pues el techo lo ponemos en tal tiempo y Dios se lo da. Entonces me mentorea en ese aspecto, ¿no? Entonces, Dios me ha arropado mucho y pues definitivamente pues el apoyo de mi esposa, que ha sido pues un apoyo extraordinario, ¿no? Que me anima, por ejemplo, una vez perdí un vuelo a España y íbamos a predicar allá. Y no, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú vas a llegar allá y vamos a orar a Dios para que Dios te respalde y tú puedas llegar y cumplas el propósito del anhelo que tenías de ir allá a predicar el evangelio. Y ahí está, impulsándome, animándome, atravesando las crisis, también. Entonces, siempre han sido personas claves, ¿no? Que me han impulsado a seguir creciendo en el Señor. Y ya Dios me ha dado amigos, pues, en otras naciones, Ujú. aquí, que me animan, me arropan, me invitan a predicar, platicamos, hablamos de proyectos, me hablan de sus crisis también, de sus aprendizajes, hace esto. Entonces, Dios me ha ido arropando de muchas personas que han enriquecido mi vida personal, ministerial, espiritual, incluso de negocios, porque he hablado con gente que habla mucho de negocios y me da muchas ideas o me desafían a ir a más allá de lo que yo pueda hacer. Entonces, pues me ha arropado el Señor de mucha gente que me ha ayudado a crecer. Que bueno, creo que los mayores mentores a veces los tenemos en casa, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora complementando un poquito esta pregunta, para ti, bueno, tú cómo ves la influencia que logramos tener en otras personas y principalmente en los nuevos convertidos? ¿Cómo crees más bien te voy a hacer la pregunta así, ¿qué importancia tiene el mentoreo para los No, nuevos convertidos? es importante, muy importante, muy, muy importante, porque
te das cuenta que hay gente que pues el Señor alcanza y tienen un hambre de conocer al Señor, pero al no tener una persona que los disipule, a mí me ayudó mucho esta mentora, mi mentora Crescencia, porque me predicaba y hay cosas que yo no le entendía y ella me explicaba lo que alcanzaba a comprender. Entonces, incluso hasta económicamente, cuando me metí esa parte de estudiar la escuela bíblica, me decía, si tú te metes, yo te apoyo, pero no te distraigas, guárdate en el Señor y me apoyaba hasta económicamente, a veces me daba así ofrendas y en cuanto me las daba yo iba y pagaba mi inscripción o la mensualidad, ¿no? O toma para este libro y me compraba los libros, ¿no? Entonces, por supuesto que es importantísimo tener a gente que te apoye en ese aspecto porque tú puedes estar incluso en el nuevo nacimiento, pero pues al no tener a alguien que te esté mentoreando, te esté aconsejando, te esté impulsando, te esté apoyando, te esté respaldando, pues sí, de repente, pues sí, sí hay pues etapas complicadas. Y hay gente que hasta se aparta, ¿no? No, pues yo me gustaba ir a la iglesia, pero pues al no tener a alguien que me acompañara, pues de alguna manera pues, me terminé desanimando. Y entonces sí, es importante tener a mentores, definitivamente, sí, sí, sí. Perfecto. Amigos, ¿no? Sí, 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 claro. Creo que es lo más importante y es Moisés con sobre la gran Josué, ¿no? comisión. Moisés con Sí. Josué, Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo, te vas dando cuenta que Pablo y Silos, o todos los acompañantes, ¿no? Como Dios enviaba, ¿cómo se llama? Un personaje que me gusta muchísimo, Mardoqueo con Esther, Ujú. ¿no? Que pues, hizo ese trabajo ahí con él, entonces, pues te vas dando cuenta que sí, Dios va poniendo a personas. Bueno, el caso de, ¿cómo se llama? El rey Joás con el sacerdote Joiada, que dice Ujú. que todo el tiempo que sirvió el rey Joás, que después al último pues, se desvió, ¿no? Y mató a su hijo, pero dice que todo el tiempo que estuvo el sacerdote Joiada, el pueblo obedeció a Dios y te vas dando cuenta qué importante es tener una persona a tu lado que te vaya guiando, ¿no? En el temor de Dios, cómo administrar los recursos, que no se te suba a la cabeza ya cuando pues de alguna manera Dios te permite vivir otras cosas. Ujú. Siempre es importante tener a personas ahí, sí, definitivamente. Muy bien, Emir. Y por último, ¿qué quisieras decirle a los jóvenes que están preparando en el ministerio? Tú un día estuviste allá, ¿no? Ah, ok. Te tocó entrar en el instituto y te enfrentaste a muchos retos. ¿Tú qué les dirías a los que están empezando a estudiar? Pues de alguna manera es una etapa padrísima aprender y más cuando vas con esa hambre y con esa expectativa. Por ejemplo, yo era de los que hablaban de griego, no, pues se me emocionaba el corazón, ¿no? Y yo quiero aprender y siempre ir con expectativa, con hambre de conocer más del Señor o cuando incluso te ponen la primera vez a predicar, ¿no? En los devocionales, no, pues, hasta te ponías a llorar pidiéndole al Señor que te diera una palabra o que en medio de tu nerviosismo te ayudara, o cuando te tocaba exponer alguna materia, ¿no? Oraba al Señor, tenía ese temor, ¿no? Que nunca pierdan esa parte de temor de Dios, de nunca, porque hay personas que estudian la parte teológica bueno, yo no he combinado mi parte teológica, ¿no? No porque no tenga los recursos, sino porque ahorita pues Dios me ha abierto puertas en otros lados me ha dado un enfoque en mis prioridades, ¿no? Estar apoyando a personas, incluso yo sigo apoyando a personas, con libros, incluso a veces cuando Dios me da la oportunidad de dar clases, pues doy clases de lo que tengo, ¿no? ¿En dónde? Pues a veces con amigos de manera personal o también en ciertos grupos de personas, hermanos, usted no es una clase, ¿no? Estamos viendo hermenéutica Ok. y ahí de repente, pues adelante, yo voy, ¿no? Tengo herramientas y siempre me gusta estar adquiriendo herramientas, lo que yo aprendí en esa etapa, pero nunca, ¿cómo se llama? Estudiar la parte teológica y descuidar el servicio en la obra. No sé si te has dado cuenta que hay gente que estudia la teología y de repente, no, ya no vamos a la iglesia porque toda la semana estuvimos haciendo tarea y toda la semana hablamos de la Biblia y al domingo ya no van al templo, o sea, ya no están involucrados en el servicio al Señor, ¿no? Ujú. Y ya no van ni a los tiempos de oración y tú te vas a dar cuenta, pues, o sea, entraron con un corazón y ya bien hambriento de Dios y de repente pues se terminaron, conocen mucho, pero poco carácter, poca formación. Y ya de repente se sienten los saberlo todo. No sé si te ha pasado que te topas a gente que ya debate por todo, ¿no? Y te olvidas de que, pues, es bonito conocer, pero también Dios te llamó a servir a las personas, a nunca descuidar la obra del Señor. Eres parte de un cuerpo, ya que pues, más conoces, más te das cuenta que no sabes nada, o sea, porque vas aprendiendo y dices, me falta mucho, ¿no? Y nos faltará siempre, ¿no? Como lo dijiste tú ahorita, pues estamos aprendiendo continuamente. Como dice John Maxwell en su libro de liderazgo, si quieres seguir creciendo, tienes que estar constantemente aprendiendo. Los Ujú. líderes que son frescos, avivados, entusiastas, son gente que nunca deja de aprender, ¿no? Que
pasé este curso, ¿ahora qué sigue? Adelante, ¿no? Entonces, que nunca pierdan esa expectativa, que se sigan capacitando, que nunca pierdan el fervor en el corazón, ese fuego por Dios, que no nos volvamos rígidos. No sé si te ha topado que hay jóvenes, te has topado con jóvenes o personas que tenían un corazón bien así, bien lleno de amor por la obra del Señor, y de repente ya hasta se vuelven rígidos, por todo discuten, o están con el sermón, no, ya te desviaste, o no lo estructuraste bien, o no, ya y empiezan a debatir, hasta se pone tensa. A mí me ha tocado mucho eso y digo, pues yo creo que la teología nos hizo para eso, ¿no? Hay un término que apenas estudié, que le llaman el sugot, que eran lo que se usaba mucho los rabinos en los tiempos antes de Jesús y en los tiempos de Jesús y después de Jesús, que eran rabinos que estudiaban la ley, pero tenían de esos debates sanos, donde no había ni discusiones, ni se dejaban de hablar. Pues ya ves que había en ese tiempo dos escuelas muy fuertes, ¿no? La de Shammai y la de Hillel, unos eran rígidos, otros se volvieron bien tradicionalistas, se dejaban de hablar, ni te acerques con él, ¿no? O tómalo como si fuera una prostituta, un gentil, o un Ujú. publicano, ¿no? Y el sugot servía para que los rabinos llevaban lo que habían estudiado de la palabra, pero lo hacían de una manera sana que edificaban el alma de las personas. Y si de alguna manera había una discrepancia teológica o exegética o midrashica, en ese tiempo que se usaba el midrash, de ahí viene también la palabra derush, la interpretación, la profundidad, la exégesis del Tanaj, de la Torá, o de los Ketubim, ¿no? Que le llamaban ellos. Pues, nunca había discusiones así que se tiraran en sus personas o estuvieran haciendo como hoy en tiempo en las redes sociales, pues tirándose unos a otros o haciendo sus líneas de pensamiento. Yo estoy con ellos, ¿no? Y hacen sus divisiones, ¿no? Ujú. Cuando, ¿qué dice Efesios? Que él vino, pues, a quitar todos los muros de separación y a hacernos un cuerpo, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que hay personas que, pues, estudian teología. Es padrísima estudiar, leer la palabra a profundidad, los libros, escuchar todo eso, pero que nunca pierdas esa sencillez y esa sensibilidad de, pues, de no pelearte con las personas, porque Dios nos llamó a ser etja, ¿no? Unidad en Ujú. hebreo, a ser un cuerpo, a cuidar de tu hermano, a ver el bienestar. Y dices, bueno, este es mi aporte y bueno, espero te enriquezca, ¿no? Y Ujú. no tengo la iniciativa de que contendamos y nos dejemos de hablar. Yo sí he topado personas que yo soy de la sana doctrina y hasta te gritan y digo, espérate, o sea, no, nosotros somos fundamentalistas y somos de la verdadera sana doctrina y ustedes están mal y al último hasta te empiezan a ofender y bueno, pero pues no creo que la Torá o la palabra nos lleve a estarnos dañando como prójimo y menos dañando el cuerpo de Cristo, ¿no? Ujú. Y si tú ves que tu hermano está predicando y le falta, enséñalo, instrúyelo, acompáñalo, mentoréalo, enséñale cómo se prepara un sermón, cómo puedes analizar un verbo, qué libro le recomiendas, enséñalo para que él crezca, ¿no? Pero te topas a gente que estudia y ya humillando a las personas, usted no sabe nada, y entonces es complicado, ¿no? Bueno, a mí personalmente me contrista eso, ¿no? Porque yo creo que lo padre de todo es ver cómo Dios enriquece tu vida, tu ministerio, el llamado que Dios dio a través del ministerio de otros, ¿no? Sí, el ministerio creo que es eso, ¿no? Es aprender más de la palabra, meditar más en ella. Y sí, desgraciadamente, bueno, sucede eso, ¿no? En nuestros tiempos. Y es algo que a veces les predico a la congregación y les digo, los muchos conocimientos a veces también te pueden, llevar a alturas donde dices, híjole, ¿no? O sea, pierdes literalmente los pies sobre la tierra, ¿no? Claro, claro. Y creo que algo que nos enseña Juan es la humildad, ¿no? Sí, sí. Pablo también mismo habla de eso, ¿no? En los Efesios, lo que ahorita tú mencionabas, porque te llegas a perder, ya vas más hablando de los estudiantes quizás, o hablando inclusive ya de los que llevan bastante tiempo en el ministerio, puedes llegar ya a una congregación y a ver cómo va a predicar, a ver su estructura, a ver su homilética, a ver su hermenéutica, y te desconcentras principalmente en el mensaje, ¿no? En lo que Claro, Dios tiene claro. para tu vida, en lo que Dios te va a hablar en ese momento. Y muchas iglesias hoy sufren eso. Hoy sufren, no vamos a hablar de una sana doctrina, sino sufren de poder escuchar, de poder estar atentos al 100% de lo que Dios te quiere hablar a tu vida. Entonces, pues muchas gracias, Emir. Gracias por Contrario. esta aportación, gracias por lo que tú, gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu esposa, de Stephanie, de tus nenas. Y bueno, pues creo que esto va a ser de bendición para muchas personas. Claro, no, al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad a través de esta plataforma.
de poder compartir, y bueno, yo sé que Dios te va a seguir abriendo puertas, bendiciendo, respaldándote, y definitivamente va a ser de mucha bendición, ya es de bendición para enriquecer la vida de otros, ¿no? Y a través del consejo, de cada ministerio que Dios te ha permitido tener aquí en este lugar, pues las personas que escuchen con sabiduría, con entendimiento y con expectativa, van a crecer, van a ser impulsadas. Porque de eso se trata la vida, el llamado, el ministerio, la familia, de edificarnos mutuamente, ¿no? Así Y es. de impulsarnos. Como te digo, hay este personaje de Mardoqueo, al final del libro de Esther, cuando dice que todo el pueblo estimaba a Mardoqueo, lo tenía en alta estima, porque dice que procuraba el bienestar de todo el pueblo. Entonces, hoy necesitamos mentores, pastores, que se preocupen por el bienestar de todo el pueblo, que impulsen a los ministerios, que no les pongan el pie, ¿no? Que no les entre la parte de Saúl, ¿no? Que pues Dios levanta a un joven y pues, no quiero que él esté, ¿no? Que lo impulsen, porque al final Ujú. de cuentas de eso se trata, de impulsarnos, de animarnos. Yo creo que es una plataforma extraordinaria que Dios está usando para hacer crecer a los ministerios, impulsarlos, animarlos y saber que Dios está haciendo cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. No, pues muchas gracias, Emir. Después te voy a hacer una invitación aquí para que tengamos unos estudios también. Claro, claro, yo dispuesto. No, pues salúdame mucho a tu familia, muchas gracias. Les damos gracias a todos los que nos acompañan y nos vemos dentro de 8 días en nuestro podcast Edifiquemos. Que Dios les bendiga. Dios les Gracias, Emir. bendiga.